Buenos días. Tomaremos hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, verso 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para quien no tiene fe, para quien no cree en Dios, y por lo tanto no está familiarizado con su presencia en el mundo, en la historia y en nuestra propia vida, el Señor pasa desapercibido. Pues en realidad todo depende según los ojos con los cuales miramos la realidad. Pero hoy día muchos justifican una visión relativista de la realidad. Es decir, que lo que a uno le parece bueno, al otro le puede parecer malo, y así las cosas son según quien las juzga. Lo que no deja de ser una falacia y una mentira. Porque no es cierto que la realidad cambie. Lo único que cambia es la percepción, es la manera de verla. Pero la realidad sigue siendo la misma. Y aquí se deduce que hay una sola realidad y por lo tanto hay una sola verdad. Y considerando que Jesús es la verdad y la vida, el único camino para ver con claridad la verdad de la realidad que nos rodea es el mismo Jesús. La única manera es ver la realidad con los ojos de Jesús. Pero ¿cómo logrará esto alguien que no conoce a Dios? Esto es imposible. Es a partir de esta reflexión que podemos comprender a qué se está refiriendo el Señor en este pasaje. Elías vino al mundo, y especialmente a los judíos, escribas y sacerdotes. Ellos no lo reconocieron y lo trataron con desprecio al extremo de morir decapitado por satisfacer el capricho de un poderoso. ¿Y qué podemos decir de Jesucristo? Nació en un pesebre porque nadie quiso darle posada a la Virgen María, en un pueblo miserable, que no figuraría ni siquiera en el mapa y que hubiéramos olvidado si el Redentor del mundo no hubiese nacido allí. Jesús pasará desapercibido para su generación, al punto que luego de torturarlo y someterlo a vejámenes humillantes e injustos, será asesinado en una cruz, tal como morían los supersivos y los más malos de su época. No le quebrarían ni un solo hueso y después de 3 días resucitará, pero esa parte de la historia que quienes lo crucificaron se negarán por siempre a ver y entender. Hemos de reconocer que tenemos el reto de asumir la visión de Jesús para ver e interpretar la realidad del mundo, porque solo con una visión cristiana comprenderemos el mundo como Jesús y estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tal como Jesús nos manda. Solo entonces podremos ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos, más cuando son pobres y miserables, porque es precisamente entre ellos, entre los que no queremos ver, que Jesús quiso nacer. Vamos a pedirle al Señor la gracia de saber interpretar la realidad con los ojos de Dios, para no dejarnos engañar, para dejar de deambular en las diferentes verdades que nos ofrece el mundo y ver la realidad con la única verdad. Jesús no propone una verdad, Él mismo es la verdad. Por lo tanto, no tenemos que buscar más, no tenemos que hacer grandes análisis, solo tenemos que ver la vida, ver la realidad con los ojos de Jesús, para comprender realmente cuál es nuestra misión en el mundo, cuál es el lugar que nos pide el Señor que ocupemos en su plan de salvación. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para ver el mundo con tus ojos, para aprender a ver la realidad con tus ojos, con la verdad, la única verdad.
para que podamos ver al pobre, al necesitado, al que sufre con tus ojos. Y en ese encuentro con el más necesitado y con el pobre, descubrir las motivaciones que te llevaron a ti a nacer en un pesebre en medio de la pobreza y de la humildad. Solo cuando comprendamos, Señor, las motivaciones que te llevaron a ti a renunciar a tu categoría de Dios y hacerte hombre como nosotros y el más humilde y padecer en la cruz la muerte que padeciste. Solo así podremos entender realmente qué es ser cristiano. Ayúdanos a entender con la iluminación de tu Santo Espíritu y que este camino de Adviento sea para nosotros la oportunidad de ser verdaderamente lo que tú quieres que seamos, tus hijos, que den la vida por los demás como tú la diste. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.